Sexta parte. El Ibur del Mesías y el rescate del depósito sagrado. Tras la caída de Adán, el nefes humano quedó tan profundamente contaminado por la Suhamat Hanajas, la impureza de la serpiente, que la rectificación total se volvió técnicamente inalcanzable para una Nesama individual. Siempre quedaba un residuo de deuda que obligaba al deambular eterno. Es aquí donde la intervención del sacerdote según el orden de Melquisedec se vuelve indispensable. Para los suyos, ocurre un fenómeno místico conocido en la mística hebrea-luriánica como el ibur o embarazo espiritual. El Mesías, poseedor de una alma general, que contiene todas las chispas de la humanidad, introduce una chispa de su propia Nesama en el creyente. Esta presencia actúa como un socio mayoritario, que garantiza que la inversión del descenso no se pierda, ayudando a la Nesama individual a dominar finalmente al nefes. Por ello, Yeshua afirma con autoridad: nadie las arrebatará de mi mano, Juan 10, 28, asegurando que el rescate del nefes ha sido pagado con su propia sangre, es decir, con su propia vida o nefes puro. El juicio que sobreviene después de la muerte, para aquellos que están bajo esta cobertura, se asemeja a la revisión de un depósito o picadón, como se describe en el Midrash Tanchuma. El Creador confía el alma al hombre como un capital que debe ser devuelto con intereses de santidad. La pregunta central del tribunal celestial no es meramente legalista, sino ontológica. ¿Logró la luz de la Nesama permear y transformar las acciones del nefes? Si la respuesta es afirmativa, el alma no solo recupera su estado original, sino que asciende a un estatus superior, participando en el consejo divino como un Adam Hashalem, hombre completo. Para quienes no cuentan con el auxilio del sacerdote eterno, el nefes debe pasar por el rigor del Gehenna, donde la paja de la simiente de la serpiente es quemada para liberar las chispas de luz que fueron asfixiadas por el egoísmo. Estamos llegando al clímax de esta serie de entregas, donde el deambular de las almas encuentra su resolución final. La coronación del Tzadik y el banquete de la eternidad, el triunfo del cuerpo de luz sobre la simiente de la serpiente. Hemos alcanzado el clímax de esta arquitectura teológica, donde el deambular de las almas encuentra su resolución definitiva en el estado de gloria Kabod. En este punto, la convergencia entre el Zohar, el Talmud y el sacerdocio de Melquisedec nos revela el destino final de aquel que ha logrado la victoria en la zona de guerra del espíritu. Cuando la Nesama, luz, desciende y logra conquistar y elevar al nefes, materia e instinto, el ser humano trasciende su condición de criatura dividida para alcanzar el estatus de Tzadik, justo. En la mística hebrea, la justicia no es una ausencia de error, sino el éxito en la rectificación del nefes. Según el Zohar 1:113b, el alma que gana esta batalla asciende a un grado superior al de las huestes angélicas. Mientras los ángeles son definidos como ondim, estáticos, el alma redimida es mealim, caminante, poseyendo una movilidad y autoridad judicial en las cortes celestiales que emana de haber vencido la resistencia de la materia. Este ascenso culmina en lo que el Talmud Baba Batra 75 describe como el banquete de los justos en el Olam Abba, mundo venidero. Lejos de ser una satisfacción física, este banquete representa la integración total de los 5 niveles del alma. Es el instante metafísico donde el nefes, habiendo sido purificado y expandido, se convierte en una vasija lo suficientemente vasta para contener la luz de la Yejidá, la singularidad divina, sin romperse. El hambre de la tierra desaparece, siendo sustituida por una nutrición de luz pura, marcando el fin de la fragmentación del ser y el inicio de la unidad absoluta con el Creador. La transmutación del nefes, del cuerpo de cuero al cuerpo de luz. El sacrificio único de Yeshua, ejecutado, una sola vez y para siempre, manifiesta su potencia máxima en la derrota de la inmortalidad horizontal que buscaba la simiente de la serpiente.
Mientras el linaje de Caín pretendía un deambular perpetuo en cuerpos corruptibles dentro de la Matrix material, el Mesías introduce la inmortalidad vertical, la resurrección. La tradición mística habla del hueso luz, una partícula indestructible en la columna vertebral que custodia la esencia del nefes rectificado. En el momento de la redención final, el Zohar 3:128b describe un rocío de luces que el Mesías derramará sobre la creación, activando esta semilla de vida eterna. Para los que son de él, este rocío opera una transmutación orgánica. El cuerpo de piel, or escrito con la letra Ayin, que alude a la oscuridad y el cuero del exilio, es transformado en un cuerpo de luz, or escrito con la letra Aleph. Este es el Haluka de Rabanan o vestidura de los sabios, el cuerpo que Yeshua manifestó en la transfiguración y tras su victoria sobre el sepulcro, una estructura glorificada que puede interactuar con la materia pero que ya no está sujeta a las leyes de la entropía, el dolor o la muerte. Es la victoria definitiva sobre la marca de Caín, borrando la errancia del ADN espiritual de la humanidad. La anulación de la serpiente y el juicio de coronación. La anulación final de la simiente de la serpiente marca el cierre del Gilgul para todo el cosmos. El Midrash enseña que, en el futuro, el Creador degollará al Yetzer Hará, la inclinación al mal, eliminando la raíz de la dualidad. Con este acto, el proceso de reciclaje de almas cesa por completo. Como el hombre es un microcosmos, la redención de los justos conlleva la redención de la tierra misma, que es el nefes del mundo. La creación deja de ser un escenario de cautiverio egipcio para convertirse en un santuario de la presencia divina. Bajo esta lente, la sentencia de Hebreos 9:27 se revela no como una amenaza, sino como una solemne declaración de libertad para el seguidor de Yeshua. Morir una sola vez significa que el alma ya no está atrapada en el bucle infinito del deambular de Caín ni en la servidumbre de los ciclos paganos. La deuda ha sido cancelada por el sacerdote eterno. El juicio subsiguiente no es una evaluación para determinar un nuevo descenso al sufrimiento, sino un juicio de coronación. Es la revisión del depósito sagrado donde se reconoce cuánta luz se rescató de la materia. Si la Nesamá ganó al Nefes, el individuo es investido con el estatus de hijo de la resurrección, un sacerdote según el orden de Melquisedec que reina en la unidad de todos los mundos, habiendo transformado el tiempo en eternidad. La transacción del alma, el descenso como inversión y el Nefes como campo de redención. Para profundizar en la metafísica de la identidad y el propósito del descenso espiritual, debemos observar la relación entre la Nesamá y el Nefes no como una coexistencia pasiva, sino como una transacción de alto riesgo y recompensa. Utilizando como base el Zohar, el Sahar Hagilgulim de Isaac Luria y las enseñanzas del Brit Hadassah, comprendemos que la Nesamá es el inversor divino, que abandona la comodidad de la luz pura para adquirir un campo de potencialidad, el Nefes. Esta dinámica resuena con la parábola de Mateo 13:44, donde el hombre vende todo lo que tiene para comprar un campo que esconde un tesoro. En términos cabalísticos, el tesoro es la rectificación de la materia, y el campo es el Nefes, el alma vital e instintiva, que, una vez redimido, otorga a la Nesamá un estatus que la luz desnuda nunca podría poseer por sí sola. 1. El estatus original, la limitación de la luz desnuda. Antes de su encarnación, la Nesamá habita en el Olam Hatzilut, mundo de la emanación. Es una chispa de santidad absoluta, pero carece de forma o herramientas para interactuar con las dimensiones inferiores. Es, en esencia, un rey sin reino. Su descenso a la densidad de la simiente de la serpiente no es un accidente, sino una necesidad ontológica. Para dejar de recibir el pan de vergüenza y convertirse en un socio de la creación, la Nesamá acepta el desafío de bajar a un entorno donde su luz será ocultada,
con el fin de conquistar la voluntad del nefes y elevarlo. 2. La conquista del nefes, el proceso de ganancia espiritual. El nefes es el nivel del alma ligado a la sangre, los deseos y la personalidad terrenal. Es la vasija que la Neshama debe llenar y transformar. La dinámica del éxito, si a través del Ruach, la voluntad y el discernimiento moral, el individuo logra someter sus instintos biológicos y su ego a la luz de la Torá y el espíritu, ocurre una fusión alquímica. La Neshama comienza a absorber y espiritualizar la vitalidad del nefes. El resultado metafísico, al final de la vida, esta alma no regresa al trono de gloria, desnuda o vacía. Vuelve revestida con una vestidura de luz tejida con las acciones rectificadas en este mundo. Este logro le otorga una autoridad judicial y una capacidad de contemplación divina muy superior a las almas que nunca aceptaron el riesgo del descenso. Se convierte en un Adam Hashalem, un hombre completo que ha unido el cielo con la tierra. 3. El riesgo del descenso, la tragedia de la pérdida. El peligro del descenso es real y aterrador. Si la Neshama es vencida por la inercia del nefes, si la persona elige vivir exclusivamente bajo la influencia de la simiente de Caín, se produce una ruptura en la cadena de santidad. El retiro de la luz, la Neshama, al ser de naturaleza divina, no puede contaminarse, pero ante la persistencia del pecado, se retira de los niveles inferiores. El individuo queda operando solo con un nefes y un ruach oscurecidos, desconectados de su fuente de vida. El estatus menor y el deambular, al morir sin una vestidura de luz, el nefes cae a niveles de existencia fragmentados. Puede ser lanzado al Kaf Hakela, la onda, un estado de desorientación total donde el alma es arrojada entre fuerzas opuestas, o verse obligada a reencarnar en niveles inferiores, mineral o animal, para purificar la densidad que adquirió. Es la pérdida del potencial divino y el regreso al ciclo de la errancia sin descanso. El misterio del Ibur y la garantía del Mesías. Aquí es donde la unión con el sacerdote según el orden de Melquisedec altera las leyes de la inversión. La mística enseña que un tzadik justo puede recibir un Ibur, un embarazo espiritual, o alma adicional que le asiste en su misión. Para los que pertenecen a Yeshua, su Neshama, que ya ha conquistado todos los niveles de nefes del cosmos, se une a la nuestra como el inversor principal. Incluso cuando nuestra propia capacidad de rectificación es limitada, nuestra identidad es absorbida por la suya. El ascenso está asegurado no por la perfección de nuestra obra individual, sino por la ganancia por asociación. Al estar injertados en él, nuestro nefes es arrastrado hacia los mundos superiores por la fuerza de su victoria definitiva sobre la muerte y la serpiente. Estamos ante el umbral de entender cómo la paciencia y la persistencia en este plano permiten comprar legalmente nuestra propia alma. Si te gusta nuestro trabajo, dale me gusta y suscríbete, eso nos ayuda a seguir creciendo. Shalom. Continuará.